Granada, capital de la provincia homónima y perteneciente a la región de Andalucía, en el sur de España. En este lugar convivieron con cierta tolerancia intermitente cristianos, judíos, musulmanes y gitanos. Su mayor atractivo es, sin duda, la Alhambra, a la que ya le hemos dedicado un video completo. En esta ocasión compartimos nuestra experiencia recorriendo la ciudad. Luego de 12 horas de vuelo desde Montevideo a Madrid, aterrizamos en el aeropuerto de Barajas. Desde allí tomamos un segundo vuelo, más corto, con la aerolínea Iberia, que nos llevó a Granada en poco más de una hora. El aeropuerto de Granada es pequeño y de fácil acceso. Al llegar nos dirigimos al estacionamiento exterior, donde se encuentran los autobuses que conectan con el centro de la ciudad. Más adelante les mostraremos en detalle el hotel en el que nos hospedamos. Por ahora podemos adelantarles que se encuentra justo frente a la famosa calle Calderería Nueva, más conocida como la calle de las Teterías. Este estrecho y pintoresco pasaje, situado en el casco antiguo de Granada, está repleto de pequeñas tiendas, teterías, cafeterías y bares con un marcado estilo marroquí. No es casualidad, esta zona estuvo bajo dominio musulmán hasta finales del siglo XV. De hecho, muchos de los comerciantes actuales son descendientes de los artesanos que vivían en la Granada nazarí. Primeros. Me encantó. Hermoso. Increíble. Sí, hermoso. Como estas calles que pueden encontrar en varios lugares, realizadas con pequeñas piedras que forman un dibujo. Un trabajo espectacular. Como siempre, en obra. Cosas en obra, obviamente que sí, pero bueno. Nosotros las podamos ver lindas. Claro, es Hay parte. que hacer obras. Está perfecto. Pues si no se hacen obras. Les presento mi casa. Mi casa. Casa Ana. Uno de los mayores placeres al recorrer Granada es observar cómo la gente disfruta de sus plazas. Es común ver a los locales y turistas reunidos, conversando y, en este caso, bailando al ritmo de un bolero. En estas imágenes también se puede ver la imponente fachada de la antigua Real Chancillería de Granada, una institución judicial establecida por los Reyes Católicos tras la reconquista de España. Con el tiempo, este edificio se convirtió en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Mientras exploramos la ciudad, es importante hacer una distinción. Las fuentes que adornan plazas y calles son elementos decorativos, por lo que su agua no es potable. En cambio, los pilares sí ofrecen agua potable, como lo han hecho durante siglos. En el pasado, estos pilares eran esenciales para la población, ya que proporcionaban agua mucho antes de que existiera una red de distribución en los hogares. También servían para dar de beber a los animales. Hoy en día se mantienen por tradición
tradición y siguen ofreciendo agua fresca, un verdadero alivio en los calurosos días de verano y excelente opción para los turistas. El patio de los perfumes es una perfumería donde elaboran acá mismo. Son perfumes más que nada a base de las infusiones que conocemos y otras. Por ejemplo, acá te dice, por ejemplo, el cardamomo, qué parte se usa y qué propiedades tiene. Por ejemplo, alivio de molestias digestivas, usan manzanilla, es como un olor a yuyo rico. No es un perfume, un Carolina Herrera. Me parece que más que nada va por el lado de la tradición. Sí, la aromaterapia. No me salía el nombre. La aromaterapia. Parece que va más por ese lado. Uno de los atractivos más interesantes de este lugar es su museo, donde se exhiben diversos artefactos utilizados en la elaboración de perfumes. Según la información en su sitio web, cuentan con una visita guiada de 60 minutos que recorre el museo, el patio y un salón VIP. Algo que hace aún más especial esta experiencia es que la entrada al recinto es completamente gratuita. Si desean realizar la visita guiada, sí tiene un costo, pero al igual que nosotros, pueden recorrer el lugar por su cuenta sin pagar un solo euro. Como que iban poniendo las cuñas y las iban pegando, y eso hacía que prensara. Acá en este tanque se maceraba. Es una tradición que trajeron de Egipto. Ahí se prensaba, acá se maceraba y en aquel se destilaba. Y en estos, estas vasijas, estos eran los frascos de perfume. Los frascos de perfume de antes. Así que si había que llevar esto del free shop, estaba complicado. Aquí hay que ponerse bien contra la pared. Si no te llevan puesto. Finito, finito. Poco a poco nos fuimos acercando a uno de los rincones más emblemáticos de Granada, el Paseo de los Tristes. Este encantador espacio se encuentra junto al río Darro y al llegar nos recibió con un animado mercadillo. Desde aquí se puede disfrutar de una vista privilegiada de las murallas de la Alhambra desde una perspectiva inferior. El nombre Paseo de los Tristes se originó en el siglo XIX. En 1805 se inauguró el cementerio de San José de Granada, ubicado en lo alto de una colina. Para llegar era necesario subir la empinada Cuesta de los Chinos, un trayecto agotador, especialmente para los cortejos fúnebres que debían cargar el ataúd. Por esta razón, muchas personas se despedían de sus seres queridos en este punto antes de que el cortejo continuara hasta el cementerio. Con el tiempo, este lugar comenzó a ser conocido como el Paseo de los Tristes, en alusión a las despedidas llenas de melancolía que aquí se daban.
Bueno, a aprovechar las patitas porque se viene una subida magistral. Vamos arriba. Sin hablar para no estar en la... Sin hablar para no cansarnos. Ahí está. En la bicicleta. Chan, chanan, chan, chanan, chan, chanan, patria. Nuestra caminata nos llevó a subir una colina en dirección a uno de los miradores más famosos de Granada, el Mirador de San Nicolás. A medida que avanzábamos, el día daba paso a la noche, envolviendo la ciudad en un ambiente mágico y especial. Ay, dame la luna y el sol, que en tus ojos brilla el amor. Palmas que suene el cajón, que el fuego lo llevo en mi corazón. Oh, dame la luna y el sol, que en tus ojos brilla el amor. Almas que suene el cajón, que el fuego lo llevo en mi corazón. La jornada llegaba a su fin y emprendimos el regreso al hotel, descendiendo por encantadoras callecitas empedradas. La tranquilidad del lugar nos permitió disfrutar del paseo sin preocupaciones. Al día siguiente nos esperaba el mayor tesoro de Granada, la Alhambra. Hoy dame la luna y el sol, que en tus ojos brilla el amor. Crucemos. A nuestra esencia latina. Hay que cruzar de cualquier lado. Miren lo que son las luces de las calles. Ese de cubo de Rubik. Está muy lindo. Iniciamos el día recorriendo los alrededores del hotel en dirección opuesta a la del día anterior. Granada deslumbra con sus majestuosos edificios y sus fachadas llenas de historia y encanto. Ay, dame la luna y el sol, que en tus ojos brilla el amor. Palmas que suene el cajón, que el fuego lo llevo en mi corazón. Para llegar a la Alhambra, tomamos los característicos micros rojos, en particular la línea C30. A este emblemático lugar le hemos dedicado un video completo, cuyo enlace les dejamos aquí por si desean verlo. En este recorrido, sin embargo, exploraremos otros rincones fascinantes de la ciudad. Entre los lugares fascinantes de la ciudad no pueden faltar dos imperdibles de Granada, el barrio de Albaicín y Sacromonte. Bueno, ¿por dónde andamos? Por el Albaicín, es un barrio que está en las alturas, al cual vinimos en ómnibus, por supuesto, porque no era lejos, eran unas 10 cuadras, pero es todo en subida y con curvas y, o sea, complicado no, pero muy cansador y recién empieza el día y si ya nos cansábamos haciendo toda esta subida, el resto del día no nos iba a rendir. Y creo que vamos bien cambiados. Sí. La luna besa la calma, refleja el cuerpo en la laguna y el agua guarda en su alma los secretos de la luna.
La luna besa la calma, refleja el cuerpo en la laguna y el agua guarda en su alma los secretos de la luna. La luna besa la calma, refleja el cuerpo en la laguna y el agua guarda en su alma los secretos de la luna. La luna besa la calma, refleja el cuerpo en la laguna y el agua guarda en su alma los secretos de la luna. Investigando en internet, encontramos testimonios de que esta zona no es recomendable para transitar en la noche. Nosotros la recorrimos durante la mañana sin inconvenientes y es preciosa. Pero siempre es importante tener en cuenta este tipo de recomendaciones al visitar lugares desconocidos. La luna besa la calma, refleja el cuerpo en la laguna y el agua guarda en su alma los secretos de la luna. Acá se ve la muralla, se ve también la Alhambra y parte de la ciudad. Esto es el barrio de Albaicín. La luna besa la calma, refleja el cuerpo en la laguna y el agua guarda en su alma los secretos de la luna. Ya dentro de lo que es el barrio del Sacromonte, llegamos hasta la Fuente de la Amapola, un hermoso y tranquilo sitio para descansar. La luna besa la calma, refleja el cuerpo en la laguna y el agua guarda en su alma los secretos de la luna. La luna besa la calma, refleja el cuerpo en la laguna y el agua guarda en su alma los secretos de la luna. A unos pocos metros de la Fuente de la Amapola encontramos esta tradicional cueva gitana, a la que por €1 se puede ingresar y ver cómo se vivía en estos lugares. Seguimos en Granada, ahora estamos en Albaicín y Sacromonte. Estamos visitando una cueva. Y este es el techo. Yo mido más o menos 1,64 m y tendré unos poquitos centímetros para arriba. Y está el techo, bien cerquita de la cabeza. Yo, por ejemplo, toco la... sí. Cuando los reyes católicos conquistaron el reino de Granada, decretaron que quienes permanecieran en la ciudad debían convertirse al cristianismo. Hasta entonces, este territorio había sido hogar de cristianos, musulmanes y judíos, quienes convivían en relativa armonía. Además, en esa época también habían comunidades de gitanos nómadas provenientes de otras partes de Europa y África. Lo que hoy conocemos como el Sacromonte, en aquel entonces se llamaba Monte Valparaíso y quedaba fuera del control de la ciudad de Granada. Por esta razón, quienes se negaron a acatar las órdenes de los monarcas buscaron refugio en esta zona. Sin acceso a materiales de construcción, tuvieron que ingeniárselas con lo que tenían. Así, fueron excavando las rocas para construir sus viviendas. Estas cuevas, además, ofrecían una ventaja importante. Su temperatura era estable. En invierno resultaban cálidas, mientras que en verano se mantenían frescas, lo que las convertía en un refugio ideal. En nuestra visita a Granada, estas no fueron las únicas cuevas que recorrimos. Más adelante llegaríamos al actual Museo Cuevas del Sacromonte, un lugar que nos permitió conocer aún más sobre la historia y la cultura de esta comunidad.
Actualmente, el sitio alberga varios espacios dedicados a la música gitana. Como mencionamos previamente, antes de visitarlo, es recomendable informarse y quizás contratar una visita guiada con guías oficiales. Vamos arriba. Desafío, subida, el Sacromonte. Hablemos de la presencia gitana en Granada. Estas comunidades, originalmente nómadas, han estado en la región desde 1530. Su historia se remonta a la India, de donde partieron en distintas oleadas huyendo de la expansión islámica en el siglo IX y de las invasiones mongolas en el siglo XIII. A la península ibérica llegaron aproximadamente en el siglo XV. La primera referencia documentada sobre los gitanos en la península data de 1425, cuando se autorizó a un gitano llamado Don Juan de Egipto Menor a viajar por los dominios de Alfonso V de Aragón. Una teoría sugiere que la llegada de este primer gitano influyó en la denominación inicial de su pueblo como egipcianos o egiptanos, término que con el tiempo evolucionó hasta la palabra que conocemos hoy, gitanos. Y ahí hay una ventanita hacia la vivienda. Hacia la vivienda, porque la usaban como calefacción. En invierno abrían esa ventana y el calor que emanaban los caballos, los burros o las mulas pasaba a la vivienda. Era la calefacción. La calefacción central. Porque en realidad acá adentro está fresco. O sea, para el verano espectacular vivir acá. Las fibras, hacían cestos y demás. Nosotros leemos algo de esto y le decimos mimbre a todo. Y no, mira, Pita, Enea, Esparto, más blandito Caña y mimbre. Esto es mimbre. Cerca de donde hay agua. Esto es como la flor, es como una salchicha marrón. Y si la tocas es como peludita. Es Enea se llama. Enea. Para sillas. Así que sí, es re dura. Comparado al mimbre. Siempre se aprende algo nuevo. En el Sacromonte no solo vivían gitanos, también construyeron cuevas y se establecieron en la zona descendientes de moros, negros libertos y castellanos, y crearon una comunidad diversa y multicultural. Uno de los oficios fundamentales que desempeñaron los gitanos para los ejércitos de los reyes católicos fue el de herreros y cuidadores de caballerías.
Sin embargo, al quedar fuera de los muros de la ciudad, se vieron obligados a abandonar su estilo de vida nómada y adoptar un modo de vida sedentario en cumplimiento de las normas impuestas por los reyes católicos en 1499. A pesar del aislamiento extramuros, esta situación les permitió conservar gran parte de su cultura ancestral. Uno de los episodios más duros que vivió la comunidad gitana fue la Gran Redada, un proyecto impulsado por el Marqués de la Ensenada, ministro del rey Fernando VI. Su objetivo era capturar y encarcelar a los gitanos, separar hombres y mujeres para evitar su reproducción y así forzar su extinción. Aunque el plan no se concretó en su totalidad, dejó una profunda brecha entre las comunidades gitanas y no gitanas, aumentando la discriminación y el rechazo hacia el pueblo. Para encontrar otro momento devastador en la historia del Sacromonte, nos trasladamos al siglo XX, específicamente a 1963. Durante 6 meses de intensas lluvias, muchas de las cuevas habitadas por los gitanos fueron destruidas o quedaron en riesgo de derrumbe. Los deslizamientos de tierra provocaron incluso víctimas fatales. Ante la catástrofe, las autoridades ordenaron el desalojo forzado de los habitantes del Sacromonte, ubicándolos en otras zonas de Granada. Como parte de este proceso, se creó el barrio llamado El Realojo, donde muchos gitanos fueron asentados. Sin embargo, no todos se pudieron adaptar y con el tiempo regresaron a Sacromonte, pues las cuevas eran parte de su identidad cultural y no querían perder ese vínculo con su historia. Luego de una larga y cansadora caminata al rayo del sol, llegó el momento de emprender la vuelta, por lo que nos fuimos a la parada del ómnibus en la zona donde se encuentran la mayoría de los tablaos de flamenco. El hotel en el que nos quedamos era un hotel pequeño, estilo boutique, muy bien ubicado a media cuadra de la calle Calderería Nueva, la calle de las Teterías, y a 200 metros de la catedral. Fue una excelente elección, muy acogedor y con un patio típico andaluz impecablemente decorado con plantas, macetas colgantes y platos en las paredes. Mosaicos que adornaban el piso y una fuente le daban un toque aún más espectacular a este patio, donde también se podía desayunar, ya que estaba comunicado por grandes ventanales con el comedor, donde se servía un rico desayuno buffet. Un hotel muy recomendable. Vamos a mostrarles la habitación. Es el pasillo, son 3 habitaciones por piso. $602 es la nuestra. Adelante. Es el cuarto. Una decoración un tanto nazarí a la vista, las molduras. La vista. Está muy bien aislado acústicamente, no se escucha nada.
puede descansar bien. Tenemos tele, Ahí estoy yo. frigobar. La tele ni la prendimos, la verdad. Y por acá, bueno, el placar. Y el baño. El baño, 2 bachas. Espaciosa. 2 bachas acá. Y una ducha con mampara grande. Y un buen bidet. Sí, con el yo que sé, sistema. con un sistema medio raro. Ese video Europeo. europeo, yo que sé, no me convence. Pero bueno, Pero está. peor no tener, Peor no tener como video. les ha pasado en otros. Exacto. Y bueno, nada. Muy bien. Estamos en la Catedral de Granada. No vamos a hablar mucho, hay mucho silencio. Es enorme. Uno se siente chiquito aquí. No sé si quizás al ser todo blanco da la sensación de grandeza, pero las columnas son gigantes. La entrada general cuesta 6 euros y está abierta de 10 de la mañana a 18:30 horas. Tiene 2 órganos, ese es uno, el otro está enfrente, le están haciendo mantenimiento. Esta es la nave central y el altar mayor. La conquista de España por parte de los reyes católicos marcó el inicio de una transformación en la ciudad que poco a poco fue cambiando su aspecto. Fue en esta época cuando comenzaron a surgir nuevos tipos de edificaciones, reflejo del poder cristiano recién instaurado. Uno de los proyectos más ambiciosos de aquel tiempo fue la construcción de una gran catedral gótica. Originalmente, las obras estaban programadas para comenzar en 1506, pero la muerte de la reina Isabel la Católica retrasó el inicio hasta 1523. La catedral se levantó en el mismo lugar donde antes estaba la Mezquita Mayor de Granada, símbolo del pasado islámico de la ciudad. Sin embargo, con el paso del tiempo, el proyecto inicial de un templo gótico evolucionó hacia un diseño renacentista, dando lugar a la majestuosa Catedral de Granada que conocemos hoy. En la imagen pudieron observar que las veredas de Granada están adornadas con hermosos naranjos. Sin embargo, los frutos no son aptos para el consumo, no solo por su intenso sabor amargo, sino también porque su cáscara absorbe los gases y contaminantes del ambiente urbano, lo que podría representar un riesgo para la salud. Mi coquita cero y una sangría. Y llegó la comida, los clásicos espaguetis a la boloñesa y Tagliatelle carbonara. ay, muy bien. Bueno, buen provecho. Buen apetito. Buen apetito. Al igual que en muchas ciudades del mundo, Granada cuenta con un medio de transporte ideal para recorrer sus calles y descubrir sus encantos, el tren turístico. Este servicio funciona bajo el sistema Hop-on Hop-off, lo que significa que, al adquirir un ticket válido por 24 horas, los pasajeros pueden subir y bajar cuantas veces quieran a lo largo del recorrido. Además, el tren ofrece varias comodidades, como techo panorámico, wifi gratuito y un sistema de audio con explicaciones sobre los principales puntos de interés disponibles en varios idiomas. Una excelente opción para explorar la ciudad de manera cómoda y práctica. Dum 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 dum
Realmente Granada vale la pena. Hay mucho para ver, para recorrer. Una ciudad en el día y otra distinta en la noche, pero ambas encantadoras. Una gastronomía para todos los gustos, buenos servicios para el turista y personas siempre amables. Un lugar imprescindible si visitan esta región de España al que querrán volver, porque sin dudas dejarán aquí un pedacito de su corazón. Gracias por ver nuestro video. Nos vemos en el próximo destino.